Vamos a comenzar. ¿Cómo me llamo? Muy bien, vamos a comenzar, jóvenes. ¿Qué tal? Eh, mm, ya, hoy vamos a ver lo que... Sí me consiguen ver mi pantalla, ¿verdad? A ver. Sí, profesor. Ya, bacán. Hoy vamos a ver lo que es la semana 12. eh, lo que corresponde a la ecuación de Euler-Lagrange en los casos generales. Habíamos visto nosotros la ecuación de Euler-Lagrange para casos simples, ¿no? Uno de los casos simples, por ejemplo, era el problema de la braquistocrona, ¿no? Que era el tiempo mínimo de traslado que iba un objeto de un punto a otro punto. Eh, Muy bien. Pero ahora vamos a ver un caso más general. Algunos casos generales de la ecuación de Euler-Lagrange, que en algunas situaciones sí se presentan, ¿no? Vamos a ver, veamos el funcional de esta forma, ¿no? De A a B, de esa funcional. Nosotros ya habíamos visto que la funcional depende de X, Y, Y' y nada más, ¿no? Pero acá vamos a generalizarlo, no solamente que depende de Y', sino Y2', 3', hasta n veces la derivada, ¿no? Entonces, es un caso más general de lo que ya habíamos visto anteriormente. Para esta situación tenemos estas condiciones de contorno, ¿no? Donde la función en los extremos tiene un valor, las derivadas evaluadas en los extremos tienen otro valor, y así sucesivamente. Y como saben que es una función que tiene una derivada aquí, entonces podemos decir que esta función es n más 1 diferenciable. Porque en el caso normal, en el caso simple, teníamos que depende de x, y, y', ¿no? En estos casos, bueno, básicamente, en estos casos era dos veces diferenciable, ¿no? Aquí los extremales de la función 1, o sea, los que están en los extremos, que tienen derivada de orden 2n, son soluciones de la ecuación de Euler-Poisson, ¿no? Que es una generación de la ecuación de Euler-Lagrange, que es básicamente de esta forma. Estos dos primeros términos, tú debes reconocer que básicamente vienen de la ecuación de Euler-Lagrange. Pero acá hay otros términos, mira, ve. Acá es n, no es 2, acá es n. ¿Ya? ¿Quién es este FI? FI es la derivada de f con respecto a y. ¿Quién es este FI'? Sería la derivada de, sería FI' es la derivada de f con respecto a y'. ¿Quién es este FI2'? Sería la derivada de f con respecto a y2'. ¿Ok? Entonces, la solución de la ecuación, la solución general de 3 de esta de acá, depende de 2n constantes arbitrarias. ¿Ya? Entonces, esta es una situación, el primer caso, donde vemos que depende de X, Y, Y', Y2' y así sucesivamente. Vamos a ver otro caso. Se tiene para una funcional que depende de varias funciones. De esta forma, X, Y1 hasta YN.
que es diferente al primero, ¿no? Ahora son n variables de i. Y tenemos que estas n variables de i tienen su derivada, su primera derivada. Es diferente este caso que va hasta la derivada n. Acá no, solamente la primera derivada. ¿Ok? Son casos completamente distintos. ¿Ok? Con condiciones y en el extremo A, acá, y KB es igual a BK, y K es igual 1 hasta N. ¿Ok? La función f tiene segunda derivada continua. O sea, este de acá. Por supuesto que tiene. ¿No? Tal como en el caso de Euler-Lagrange. Los extremales del funcional, este es el funcional, f, que tienen segunda derivada continua, son las soluciones de la ecuación de Euler-Lagrange. Básicamente esta ecuación. ¿Por qué lo dejamos en función de IK? Porque IK básicamente me va a representar ya sea 1, 2, 3 hasta n. Igual 1, 2, 3 hasta n. ¿Ok? Esta es una generalización de la ecuación de Euler-Lagrange. Es completamente distinta a esta ecuación, porque en esta ecuación de acá tenemos primera derivada, segunda, tercera, cuarta, y así sucesivamente. ¿Ok? Son casos completamente distintos. Entonces, la solución general del sistema 5 depende de dos n constantes arbitrarias que se determinan de 4, de este acá. Vamos a ver otro caso. Veamos el problema variacional, que depende de x, y, z, y depende de derivada de z con respecto a x, derivada de z con respecto a y, ¿no? Y se ha integrado en x y z. X, y, ¿no? ¿Qué pasa en esta situación? Y tenemos que las fronteras de S, de z, x, y, es igual a phi de x, y, ¿no? La función f tiene segunda derivada continua en d, dentro, ¿no? Y la superficie tiene una segunda derivada continua. Entonces alcanza un extremo del funcional 6. Entonces z es igual a zx, y satisface la ecuación de Euler-Ostradarsky, ¿no? Y básicamente esta ecuación, que es tipo de ecuación de Euler-Lagrange, pero en esta situación hay dos parámetros que son incluidos, x e y. ¿No? Donde derivada de x derivada de fp con respecto a x sería básicamente esta ecuación, donde p es derivada de z con respecto a x y q es derivada de z con respecto a y. Entonces, muy bien, este sería para este otro caso. Así se solucionaría. Y finalmente, si tu funcional, como ya lo habíamos visto anteriormente, de una forma similar, ¿no? Depende de x, y, y', esta ecuación se debe transformar mediante los extremales de 9, ¿no? Y se siguen hallando por medio de la ecuación de Euler, ¿no? Y acá básicamente tienes que hacer una transformación de coordenadas para que puedas encontrar una ecuación de Euler, ¿ok? Donde la ecuación de Euler-Lagrange estaría determinada por esta igualdad. ¿Ok? Vamos a ver unos ejemplos para... un ratito. Me habían pedido, creo, para que... Vamos a ver unos ejemplos para esclarecer esta parte. ¿Eh? Vamos a ver. Dice, hallar el extremal del variacional. Te dan este variacional de 0 a 1 y te dan las condiciones. Y en 0 es igual a 0, y prima en 0 es igual a 1, y 1 en 1 es igual a 1, y prima en 1 es igual a 1. Ya vamos a ver. ¿A cuál se parece? Es I2'. ¿Te parece este caso, verdad? Porque acá hay I2', ¿no? En los otros casos no hay I2'. Entonces, básicamente tengo que enfocarme en esta ecuación de Euler-Lagrange. ¿Qué parte voy a tomar? Voy a tomar esta parte, mira, esta que está acá. ¿Por qué? Porque acá yo solamente tengo I2'. No tengo I', no tengo I, no tengo los otros. Solamente tengo L. Entonces, solamente tengo este término. No tengo otro término. ¿Quién era f de I2'? Sería igual, derivada de f con respecto a I2'. Entonces, ¿cómo solucionamos? Fácil. Agarramos este señor y lo derivamos. Acá está, solamente la segunda derivada. Derivada de f de y2'.
y2' al cuadrado con respecto a y2', sería 2y2'. Que básicamente eso me dice el método que tengo que hacer, ¿no? Muy bien. Y acá derivando sería 2 veces y3' y 2 veces y4'. Acá, ¿no? Es igual a 0. Y la solución general está dada por esta expresión. ¿Hasta acá se entiende? ¿Hasta acá tenemos alguna pregunta? Ahora, ¿cómo determinamos estas constantes? Acá están las condiciones, ¿no? Cuando x vale 0, o sea, es igual a 0, o sea, C4 es igual a 0. Ahora aplica su derivada. Sería 3C1x cuadrado, 2 veces C2x y 3. Este es igual a 1, cuando x vale 0, o sea, C3 vale 1. Y así sucesivamente, ¿no? Y encuentras C4 igual a 0, C3 igual a 1, C2 igual a C1 igual a 0. Por lo tanto, la solución general es y igual a x. Esa es la solución. Básicamente lo que es una ecuación de la recta, ¿no? Nada más solucionate el ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio. Segundo, hallar el extremal del problema variacional. Y sería y' al cuadrado, depende de x, z' al cuadrado, integra con respecto a x, ¿no? Y tengo estas condiciones de contorno. Va integrado de 0 a 1. Mira, depende de dos variables, y' y z'. Muy bien. ¿A qué caso se parece? Vamos a ver. ¿No se parece a este caso? Creo que esto lo voy a poner acá. ¿No se parece a este caso? El que está acá. Sí, sí o no, porque básicamente es lo que tengo. Derivada con respecto a x, derivada con respecto a y. ¿Qué me dijeron que hay acá? Básicamente usa esta ecuación de Euler-Ostradansky, ¿no? Que es básicamente lo que estoy diciendo acá, ¿no? Que son dos ecuaciones diferenciales, ¿ok? Acá los tengo. Ahora, ¿quién es f y, la derivada de f con respecto a y, ¿no? Tengo, depende de y, no, 0. Este f de z, derivada de f con respecto a z. ¿Tengo z? No, no tengo, se va. Entonces solamente me quedan estas ecuaciones, ¿no? Esto que está acá. Derivada de f con respecto a y'. ¿Sale? Sí, sería 2y'. Acá está. Derivada de f con respecto a z. Sería 2z'. Y tengo 2. Sería 2 y 2' igual a 0, 2, z2' igual a 0. Entonces, en el primero, su solución es la ecuación de la recta. Y en el segundo, una ecuación de la recta. Y aplico las condiciones de contorno. Cuando x vale 0, vale 0. Entonces, acá sería C2 vale 0. Cuando x vale 0, z vale 1. X0, z4 vale 1. ¿No? Y aplico lo mismo para el otro. Y tengo que C1 igual a 1, C2 igual a 0, C3 igual a menos 1, C4 igual a 1. Y sería esta ecuación. Básicamente es tipo una ecuación paramétrica, ¿no? Bueno, puedes poner Z en función de X. Puedes poner, reemplazas acá, y Z es igual a 1 menos Y. Disculpa, Z en función de Y. Sería, reemplazas es izquierdo al derecho, sería Z igual a 1 menos Y. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta ahí? ¿Todo claro? Muy bien, vamos a ver otro caso. Tercero. Hallar la superficie Z, X, Y, en la cual el funcional alcanza su extremo en esta situación. Ya que me dan la condición de contorno. Bueno, ya sabemos cómo se soluciona esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Acá tenemos que la funcional depende de Z con respecto a X y Z con respecto a Y, ¿no? Básicamente tengo que el f de P, y habíamos dicho cómo determinar el f de P, acá está, ¿no? El f de P, derivada de f de P con respecto a X, básicamente está dado por esta expresión, donde P es derivada de Z con respecto a X. ¿Okay? Sería derivada de f con respecto a P, sería
voy a retroceder. Sería derivada de f con respecto a esta derivada. Ya, eso es lo que se está haciendo acá. Sería derivada de esto con respecto a esta derivada. Sería 2 veces esto que está acá, ¿no? 2p. Y derivada de f de q sería derivada de f con respecto a esto que está acá. Sería 2q. Y lo que tenemos acá, simplemente reemplazamos en la ecuación que ya nos habían dado inicialmente y me sale 2 veces esta derivada. Y esto es igual a 0. Básicamente esto es el Laplaciano. Derivada, bueno, el Laplaciano cuadrado de z es igual a 0. Y acá para solucionarlo necesitamos básicamente la forma de esta función f, esta función phi de x, y. ¿Ok? Entonces de esa forma se desarrolla estos ejercicios. ¿Ok, chicos? Estos ejercicios se pueden poner en sistemas físicos sin ningún tipo de problema, pero tienes que conocer el procedimiento, bueno, tienes que conocer cómo vas a iniciar el procedimiento para poder solucionar. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿No? Muy bien. Estas informaciones se las voy a mandar al delegado para que ustedes puedan revisar. Ya. Acá nos vamos a quedar y nos vemos el día martes, ¿ok? Muy bien, chicos, ya nos vemos. Cuídense mucho. Vayan a